Mi nombre es Juan Miguel Gallardo, soy el responsable técnico de Codisa, una ingeniería especializada en telecomunicaciones. Tenemos una alta dedicación al operador de telecomunicaciones, al WIPS, al ISP, ¿vale? Y bueno, bastante de los que estáis aquí ya nos conocéis, sabéis lo que hacemos, pero permitidme que dedique 5 minutos a contar qué es lo que hacemos para todos aquellos que todavía no nos conocéis, ¿de acuerdo? En Codisa tenemos varias líneas de negocio. Una de ellas es la ingeniería y nos dedicamos a hacer proyectos, pero proyectos desde un punto de vista diferente. Es decir, consideramos que la ingeniería tiene que ir de la mano de la propiedad, tiene que defender la calidad, la eficiencia de costes y que siempre tiene que defender el resultado final del proyecto. ¿Y a quién tiene que defender? ¿A la instaladora, a la ejecutora, a la promotora? ¿A quién? Bueno, pues en ese papel, en función de quién sea nuestro cliente, nosotros adoptamos un papel diferente o no. Si es un operador el que despliega una red de fibra, defenderemos siempre sus intereses y para ello hacemos una apuesta clara por la calidad. Nos trataremos los proyectos como proyectos especiales, puesto que cada uno es diferente, ¿de acuerdo? Y hay una cosa que parece que está funcionando y que se está valorando mucho y es que vosotros mismos, que podéis ser contrata principal ante otro cliente de otro rango que nosotros no conozcamos, podemos hacer los proyectos marca blanca. Eso quiere decir que pueden ir con vuestra propia imagen corporativa. ¿De acuerdo? Dando continuación a esta parte de ingeniería, que además tiene mucha historia porque participamos en el primer despliegue de fibra óptica en España de carácter privado. En 2008, quiero recordar que la única red de fibra que estaba funcionando era la de Asturias, en Asturcón, junto con Adamo. Nosotros en Extremadura ya participamos y operamos la primera red FTTH. En aquellos tiempos los grandes operadores lo tenían en el laboratorio, ¿vale? Luego ya nos pasaron por la izquierda y por la derecha, ¿vale? Además de esos proyectos, hacemos para el operador una gestión integral de todos los trámites que necesiten ante RIPE. Le realizamos los trámites para obtener los títulos habilitantes ante la CNMC. Les ayudamos en sus comunicaciones o en su relación con la administración local, muy necesaria para los despliegues de fibra o para la instalación de radiofrecuencia en puntos especiales. ¿De acuerdo? Trabajamos mano a mano para ir con el Ministerio y conseguir la concesión de frecuencias licenciadas. El punto a punto todo el mundo sabe que se utilizan para definir las troncales y que una forma de mantener una red bastante más estable. Pues ya hemos licenciado 2 redes con punto multipunto, que es una solución diferente para ofrecer alta capacidad con alta disponibilidad al cliente final. ¿De acuerdo? Hablaríamos de radioenlaces multipunto en la banda de 28 GHz. Y por último, dentro de este punto o esta rama de trabajo, hablar que desde el año 2014 fuimos también de las primeras ingenierías en obtener grandes subvenciones para el despliegue de redes de banda ancha. Hemos conseguido incluso para el pequeño operador, para ese operador local, asesorándole adecuadamente, subvenciones a fondo perdido de hasta 420.000 euros, lo cual en aquellos momentos era bastante importante. ¿De acuerdo? Pero si hay algo que realmente nos define por la experiencia y por el tiempo que llevamos trabajando con el operador, es que somos técnicos. Y somos técnicos de sistemas, técnicos de redes. Y ofrecemos un servicio de soporte con el cual pretendemos cubrir todas las necesidades técnicas que el operador local viene a tener durante su día a día, de forma que él se dedique a vender, a poner dónde quiere estar, a crear una inercia de crecimiento y nosotros nos encargamos de toda la parte técnica. Ofrecemos un soporte proactivo con independencia tecnológica. Es cierto que estamos en un foro que tiene nombre propio, estamos con MikroTik, pero nosotros no ponemos límite a la tecnología con la que trabajar, ¿de acuerdo? Eso es bastante importante. Nuestro soporte es de lunes a domingo. ¿Qué quiere decir? Que si se cae una cabecera de un operador un sábado, nosotros le vamos a atender, lo cual es una garantía. Porque él no tiene por qué saber cómo restaurar una cabecera o cómo levantar una sesión BGP con un proveedor. ¿De acuerdo? Somos transparentes, quiere decir que nosotros nunca vamos a bloquear al operador el acceso a sus equipos, no le vamos a impedir que vea las configuraciones porque consideramos que él nos paga por asesoramiento, no por darle un servicio cerrado. Por lo tanto, toda configuración que Codisa hace en vuestras redes es vuestra. Tenéis acceso y tenéis la garantía de que nunca vamos a bloquear nada para que os atéis a nosotros. ¿De acuerdo? Pues esa es nuestra garantía, que tenéis acceso total y absoluto a las redes cuando trabajamos con vosotros. Y por último,
Y con esto creo que consideramos que estamos convencidos de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y es que ofrecemos un precio fijo. No depende ni de cuántos clientes tenéis, ni de qué necesidades tenéis puntualmente cada mes. Somos proactivos y nos preocupamos por que vuestra red funcione lo mejor posible, porque cuanto mejor funcione, menos incidencias vamos a tener nosotros. Y esos son los puntos con los cuales nosotros garantizamos el soporte que ofrecemos. Consideramos que es la mejor solución que se puede ofrecer. Y hemos valorado todo tipo de soluciones, por hora, por número de abonados, por muchas cosas. Pero lo mejor es transparente, y esta es la prueba. ¿De acuerdo? Desde el año pasado en Codisa impartimos formación MikroTik. Certificación oficial, por supuesto, prácticas reales derivadas de nuestra experiencia en cada sector y las podemos personalizar al operador como al sector industrial. Hemos elaborado temarios propios. Nuestro libro para el MTCNA son 170 páginas desarrolladas en exclusiva por nosotros, lo cual es una guía práctica bastante usual y además que nos reportan que es una guía de referencia a todos los alumnos que pasan por nuestros cursos. Podemos programarla en nuestras instalaciones o hacerla bajo demanda para agrupaciones o empresas donde no pueden mover fácilmente a varios empleados a nuestras instalaciones. Por supuesto, es bonificable y, como decía al principio, se basa en nuestra experiencia. Es decir, no solo contamos la parte teórica, sino que intentamos trasladar cómo hacerlo y el por qué, y dónde aplicarlo, que es lo más importante para nosotros. Y por último, una cosa que surgió de la necesidad, y esto es otra de las pruebas de cómo nos comunicamos con nuestros clientes, es que nos fueron reportando que necesitaban soluciones de conectividad. Cómo bajar la latencia, cómo estar presente en los principales CPDs del país, cómo comunicarse con baja latencia con Google, etcétera, etcétera, etcétera. Y tras una reunión, y empujado por varios de ellos, nació nuestro servicio de tránsito, no transporte. Nos apoyamos bien en redes de transporte existente o mediante tunelización y ofrecemos soluciones de tránsito a medida. Pueden ser circuitos dedicados, túneles virtuales, hacemos estudios de transporte a la medida de cada cliente para ver si conseguimos llegar mediante punto a punto y ofrecemos un servicio muy valorado que son soluciones de backup. ¿Qué es una solución de backup? Pues una solución que está disponible y no está funcionando y cuyo importe es equivalente al 30% de una línea normal, con la garantía de que cuando falla la principal, esa entra. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos nuestra presentación de qué es lo que hacemos. A partir de ahora vamos a hablar un poquito más de MPLS y de cosas técnicas. El enfoque se puede dar de muchas maneras. ¿Cómo hacerlo? Porque después de comer podía ser diferente, podía ser aburrido, nos podíamos aburrir un poco. En 3/4 de hora no se puede aclarar qué es MPLS. Y hemos pensado que lo mejor no era explicar el cómo, porque en media hora no se explica, pero sí el por qué. Y que cada cual luego decida si le interesa o no le interesa para aplicarlo en su entorno, en su escenario o en su red. Y la mejor forma de hacerlo era contando una historia. Una historia que puede ser real, que puede ser ficticia, pero que, bueno, puede tener cierta semejanza con nuestro día a día. Entonces voy a contar la historia de Dani. Dani es un pequeño operador que decide que eso de ser operador puede ser una buena idea. Empieza a darlo vueltas, piensa y decide que ya una vez que tiene la población va a crear su primera red. Va a gestionar todos los trámites administrativos, que por supuesto lo puede hacer él, lo podemos ayudar nosotros, le puede ayudar cualquiera de vosotros si lo sabe hacer, pero lo va a poner en marcha. Y elige la población. Tenía que darle nombre. Y él coge un pueblo cercano a mi tierra, yo soy de Extremadura, y Madrid-Galejo, pues un pueblo pequeñito, tendrá unos 2000 habitantes, en una de las zonas más ricas en temas de regadío, en la zona de Extremadura. Y además que hace 500 años ocurrió algo muy importante. Luego, si me acuerdo cuando terminemos, lo contaré. Pero realmente es relevante en la historia actual del país. Y cuando Dani quiere montar su WISP, ¿qué es lo que hace? Imagino que algo parecido a lo que todos los que estamos aquí. Busca una conexión a Internet, monta un servidor PPPoE y monta una antena. No voy a entrar si unidireccional o direccional, si una marca o la otra. Estamos en un foro de MikroTik, lo estamos haciendo con MikroTik. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, monta su primera red. ¿Cuántos de vosotros empezó con la red en modo bridge? Modo bridge. ¿Con VLANes o sin ella? Muy bien. ¿Por qué hicisteis eso en modo bridge? Porque el despliegue era rápido.
La planificación de red sería más o menos importante, pero en realidad no era muy necesaria porque eran pocos recursos de red los que había que poner en funcionamiento. Y los clientes empezaron a conectarse a la red. Entonces, ¿eso qué hace? Que Dani ve que el negocio funciona y él empieza a volar, se cree Superman. Siguiente paso, ¿cuál es? Crecer, ¿no? Entonces él dice, pues yo me voy a los pueblos vecinos, voy a intentar vender servicios a empresas y voy a ofrecer servicios especiales. Me vale que sea, por ejemplo, un hotspot, que sea cualquier cosa. Y ahí ya la cosa empieza a complicarse, porque ya no es tan fácil. Él coge el mapa, ve todas las poblaciones cercanas que hay a Madrigalejo y empieza a enlazarlas. ¿Cómo? Punto a punto y panel, punto a punto y panel. ¿Funciona? Sí. Pero ante esta situación, ¿qué es lo lógico que más de uno os habréis encontrado? ¿Quién se atreve? Porque a Dani los dolores de cabeza no hacen nada más que aumentarle. ¿Por qué? Porque se empiezan a reiniciar las conexiones PPPoE de forma masiva y sin saber por qué. Porque cuando enlazó para hacer un lazo por ahí abajo, por seguridad, empezaban los bucles de red y muchas veces eran descontrolables, aun utilizando el spanning tree. Gestionar el tráfico, un auténtico descontrol. ¿Por dónde lo muevo? ¿Cómo no lo muevo? ¿Por qué solo backup y no puedo balancear? Una serie de cuestiones que al final eso era complicado de llevar a cabo. Multiservicio, aquello que decía del hotspot. ¿Dónde genera el hotspot si solo tiene un elemento inteligente, solo tiene una cabecera? Pues en el origen de la red. ¿Y qué hace? ¿Lo monta todo en el mismo dominio de broadcast? Están todos los servicios mezclados. ¿Y un hotspot qué implica? Acceso sin control o sin autenticación, porque queremos que sea normalmente que sea algo público. Entonces empiezan a aparecer problemas de seguridad. ¿Servicios para empresas? Pues como mucho una VPN de capa 3 que se le ofrece la tienda de informática que tenemos en el pueblo. Luego, Dani como operador no aporta mucho. Él necesita algo que realmente le diferencie. Priorizar servicios está muy bien. MikroTik lo hace en cabecera, pero la realidad es que donde muchas veces aparecen los escollos y los cuellos de botella es más atrás. Y todo eso eran dificultades para crecer y que la red le funcionase bien. Y sobre todo, cuando algo le ocurre en la red, Dani no tiene información, porque aunque monitorice por SNMP y haga muchas cosas, cuando la cosa empieza a fallar, se vuelve loco, no sabe cómo solucionarlo. Viene a cursos, hace cosas, se documenta y ve que necesita pegar un salto. Tiene que quitar el bridge y empezar a enrutar la red. Todos habremos escuchado que la red tiene que estar en capa 3 y hacer uso normalmente de OSPF, ¿cierto? Entonces, su propia red la evoluciona y monta un router en cada pueblo que será en donde él levante la capa 3. Con estas ventajas ya se acaban los problemas de los bridges, los looping, muchas de las caídas que había de PPP masiva ya van desapareciendo o se reducen al nodo que está generando el problema. Su vida empieza a tranquilizarse un poco. A cambio, va a tener que hacer planificación de red y empezar a pensar en que ahora la red no tiene que gestionarla por cabecera, tiene que gestionarla por nodos. A cambio, toda su red queda segmentada, los caminos de backup ya van a empezar a ser automáticos, luego aquello ya empieza a funcionar semiautomáticamente. Puede hacer balanceo o incluso hacer que la descarga sea por un sentido del anillo y la subida vaya por otro. Se pueden ir haciendo cositas, ¿vale? Se pueden hacer separar ya el aislamiento de las diferentes redes de acceso para que todos los clientes entre sí no se vean y si algún cliente listo nos hace una denegación de servicio que no afecte a toda la red, solo a un trocito pequeño. Y sobre todo, podemos ya empezar a utilizar multiservicio porque cada servicio va a tener su propia red de capa 3 en el origen del nodo y podremos hacer diagnóstico. ¿Alguno de vosotros sabe hacer o tiene indicadores de diagnóstico cuando utiliza OSPF? ¿Conocéis la pestaña esta de Neighbors? Hay una columna que normalmente viene oculta, que es la de adyacencia. Muchas veces cuando se empiezan a cortar las conexiones PPPoE y no sabemos por qué, se intuye que hay un problema radio, lo más rápido es localizar dónde está el radioenlace que falla. Pues es aquí donde normalmente se identifica más rápidamente, en esa columna, porque cuando el radioenlace tiene microcortes, esos contadores empiezan desde cero. Y si tienes 4 punto a punto en un nodo,
todos cuentan por horas o por días y hay uno que lleva 1 minuto, pues es una forma rápida de identificar cuál es el radioenlace que está teniendo las interferencias o los problemas. ¿De acuerdo? Y de esta manera la red enrutada empieza a ser, como decíamos, empieza a mover tráfico en todas las direcciones, en todos los sentidos, y aplicándole un poco de gestión sabemos hasta por dónde se van a mover los megas, en qué momento y en qué sentido. ¿De acuerdo? Pero no todo van a ser ventajas. Y aquí tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque estamos descentralizando la red. ¿Y el descentralizar la red qué implica? Tenemos que aplicar firewall, pero el firewall que antes se aplicaba en cabecera, ahora tenemos que aplicarlo en cada uno de los nodos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en la cabecera que teníamos en el origen, los clientes van a ir libremente desde el nodo, pasando por toda nuestra red, y la pueden someter a ataques, a pines, a tratar de acceder, y sobre todo van a bichearnos qué es lo que tenemos. Entonces interesa aplicar reglas de firewall. Y de la misma manera, para que no nos ataquen a esos clientes, a esos CPEs, cuando aparecen los agujeros de seguridad, todo tiene que estar gestionado. ¿Vale? La creación de usuarios para Dani, que estaba empezando y que no tiene un servidor Radius, ahora implica que lo que era centralizado ahora es distribuido. Y el mantenimiento de los rangos IP es exactamente igual. Si tenemos 15 nodos y cada nodo tiene su propia pila de IPs, tenemos que ser muy meticulosos en cuántos usuarios hay en un nodo para poner tantas IPs y que esas IPs estén disponibles. Y si se están agotando, ir ampliando. Eso, en redes de gran tamaño, con bajo nivel de planificación y con un alto número de conexiones, incrementa notablemente las tablas de enrutamiento y de las actualizaciones de estas. Muchas actualizaciones de la tabla OSPF implican que empiecen a hacer flapping y por lo tanto que se puedan reiniciar. Por lo tanto, si buscamos estabilidad de red, esto puede ser un pequeño problema que sería necesario solucionar. Y por último, ya lo dijimos antes, si un usuario en su casa hace un tracer a un destino final, va a hacer todo un recorrido por nuestra red y va a tener perspectiva de por dónde nos está pasando y cómo de grande es la red y dónde puede tener sus pequeños puntos débiles. Por lo tanto, estamos teniendo algún problemilla que necesitamos solucionar. ¿De acuerdo? Y es aquí donde consideramos nosotros que MPLS, y no es una cosa que nos estemos inventando, porque todas las redes que mantenemos utilizan esta tecnología y esta distribución de red, soluciona todos estos problemas y nos da además más información. Y nos va a permitir ofrecer servicios de valor añadido a clientes de empresa, que son los que realmente están dispuestos a pagar por recibir un servicio en condiciones. ¿De acuerdo? MPLS vamos a resumirlo mucho. No quiero decir el cómo de las cosas, porque no hay tiempo suficiente y es farragoso y estamos después de comer, y nos vamos a centrar solo en el porqué de las cosas. ¿De acuerdo? Utilizamos lo bueno de la capa 3, aquello que decíamos que nos daba poder de control sobre la red para establecer el conjunto de etiquetas y para que la red converja, pero luego vamos a conmutar en la capa 2, lo cual nos va a dar eficiencia, nos va a dar la rapidez que tenía la capa 2, que era lo bueno de trabajar en Bridge, que cuando el Bridge funciona muy bien, la red es muy eficiente y es rápida. El protocolo, y aquí todavía queda camino por delante en ruteros, permite priorizar en la capa de enlace. Es decir, podemos establecer diferentes prioridades en capa 2. Eso por ahora todavía hay que mejorarlo un poquito. Nos va a permitir hacer unas VPNs muy diferentes de lo que hacíamos antes de capa 3. Podemos ofrecer VPNs de capa 2, es decir, establecer una unión entre dos puntos en capa 2 y que estos se vean de forma totalmente transparente, el equivalente a un bridge, o a trasladar VLAN de un origen hasta un punto final, o hacerlo en capa 3. Eso que ahora mismo Telefónica vende y que cobra una pasta todos los meses por hacer una unión MPLS entre sedes de empresa, eso podéis hacerlo vosotros. De hecho, algún cliente nuestro lo está utilizando. Hace una VRF, una tabla de enrutamiento propia para ese cliente y le une tantas sedes como necesite y que estén dentro de su red. Establece una ruta especial para que tenga salida de Internet y todas las sedes salen con el mismo caudal, la misma dirección IP y comparten todos los recursos interiores de su sede. Eso es bastante importante porque, entre otras cosas, nos permite tener un recurrente diferente a lo que solo es el acceso a Internet, porque estamos ya dentro de casa del cliente, en su empresa, y le estamos permitiendo que su productividad o su eficiencia, como queramos llamarlo, funcione mejor. Vamos a ocultarle la traza, porque independientemente de la longitud que tenga nuestra red,
podemos ocultarlo y que parezca que solo hay un salto, desde el origen hasta el final. Y eso se hace por MPLS. ¿De acuerdo? Vamos a poder aplicar ingeniería de tráfico, que lo vamos a resumir de una forma muy sencilla, porque el nivel de desarrollo actual tampoco permite mucho más en MikroTik. Pero permite que, disponiendo de radioenlaces de alta, más o menos capacidad, pero sobre todo que sean siempre de alta disponibilidad, utilicemos 2 o más caminos para alcanzar un destino, de forma que cuando el primero está llegando a su capacidad máxima, empieza a mover tráfico por el segundo, y así sucesivamente. ¿Por qué digo que sean radioenlaces de mucha credibilidad? Porque el sistema no tiene información sobre si tenemos una interferencia y donde movíamos 500 megas solo movemos 100. Y mientras que él considere que puede meter 500, lo va a intentar sin habilitar el segundo circuito. Por lo tanto, no se recomiendan frecuencias de uso común. Eso lo reservaríamos para circuitos de fibra o para radioenlaces licenciados. ¿De acuerdo? Y una vez más podemos utilizar las interfaces MPLS para monitorizar, para tener información, de forma que cuando algo vuelva a fallar sepamos el porqué. ¿De acuerdo? Y como desventajas tampoco le vamos a dar mucho, pero simplemente que tenemos que currarnos un poquito más, pensar la red, planificarla nuevamente y que vamos a incrementar la MTU, es decir, el tamaño de la trama final crece. Y como crece, tenemos que estar atentos a que todas nuestras líneas de transporte soporten el tamaño máximo de los paquetes que queremos mover, que se van a incrementar en una orden de magnitud de entre 4 y 8 bytes, en función si es MPLS simple o incorporamos los circuitos virtuales UPPLS. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos al ataque. Un ejemplo muy sencillo. Es real. Esto pertenece a un entorno real. Tenemos un router de borde con salida a Internet que habla directamente con un concentrador PPPoE, donde pone 1, podían ser 2 si están en alta disponibilidad. Y empezamos a partir de ese backbone hacia diferentes áreas. En este caso se representa el área 2, donde tenemos también por simplicidad un nodo MPLS. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí ahora mismo? Pues lo que queremos es que, evidentemente, el Internet que entre por el borde apunte todo su tráfico hacia el concentrador PPPoE y sea aquí donde apliquemos todas las reglas de firewall, calidad de servicio, límites de velocidad, etc., etc., etc. Todo aquello que nos lleva muchas horas de configurar hasta que tienes ese modelo o esa plantilla que tanto gusta y que repetirás tantas veces como cabeceras implementes, ¿de acuerdo? Y que toda esa funcionalidad se traslade al nodo MPLS de forma transparente. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Si recordamos el esquema de la página anterior, estamos en el nodo MPLS, en el remoto, en el pequeño. ¿Qué es lo que necesitamos? Por supuesto, direccionarlo, darle una dirección IP que se comunique con el resto. Además, daremos una dirección de loopback, importante para siempre tener acceso al equipo, le entre por donde le entre el tráfico. Y en este caso en particular, hay una dirección IP para gestión de las antenas wireless o paneles que cuelgan de ahí. Esto pertenece a una red de fibra que tiene diferentes áreas para llegar a puntos rurales, a los cuales se distribuye por radio. ¿De acuerdo? Se monta la red OSPF, como todos vosotros sabéis. En este caso recomendamos que el área 2 sea tipo STUB para reducir el número de rutas que se trasladan a ese nodo remoto, porque en realidad lo único que necesita es una ruta por defecto. Se configura la instancia USPF y se pone en marcha. Como vemos, siempre recomiendo tener esta columna abierta porque nos indica que el circuito es estable, que el circuito funciona bien y además en este caso se puede comprobar que el mismo tiempo que dura la adyacencia de USPF es el tiempo que lleva el router funcionando desde el último reinicio. ¿De acuerdo? Podemos decir que eso es una línea que está unida por fibra y por eso tiene esa estabilidad también. ¿Perdón? Y el resultado es este, una tabla de rutas muy pequeñita que nos permite acceder a una red que ahora mismo tiene que tener unas 1.500, 1.700 conexiones PPPoE, que funciona perfectamente, pero los nodos, que lo único que necesitan es una gestión remota, tienen 5 rutas conectadas. Eso al final se transforma en que con routers muy pequeñitos se pueden hacer grandes cosas. La parte de MPLS no es mucho más complicada que los que ya sabéis hacer OSPF. En realidad se necesita
habilitar el protocolo, identificarlo, que normalmente utilizamos el direccionamiento de loopback. Y una curiosidad que va en consonancia de lo que hablábamos antes es deshabilitar siempre el propagate TTL, de forma que toda la parte del switch, cuando el cliente empieza a hacer el tracer, nunca lo va a ver. Va de punto a punto como si fuese una unión directa. ¿De acuerdo? Y por último montamos una interfaz VPLS, porque aquí lo que estamos replicando en realidad es una VPN de capa 2 entre el servidor o concentrador PPPoE y el nodo remoto. Estamos estableciendo una conexión Ethernet entre la cabecera y el nodo MPLS, pero pasando, recordemos siempre, por una red de capa 3 totalmente enrutada que nos permite seleccionar diferentes caminos en función de disponibilidad del circuito o capacidades. ¿De acuerdo? Como decía, el montar interfaces VPLS nos reporta información de la última vez que el enlace estuvo arriba o que cayó. ¿Para qué nos sirve esto? Pues cuando aparecen caídas que no controlamos o cosas que no controlamos, empezar a diferenciar si el problema aparece en el transporte, en el acceso, en los paneles o en el propio equipo que se está reiniciando. ¿De acuerdo? Y por último, una vez que hemos habilitado OSPF, el protocolo MPLS, que creamos la interfaz VPLS, ese circuito virtual, vamos a asemejarlo a una VLAN con la diferencia que se activa en origen, se activa en destino y todo lo demás es dinámico y automático. ¿De acuerdo? Pues por último, lo que nos queda por hacer es un bridge, que nosotros lo llamamos por conveniencia bridge VPLS PPPoE, porque ahí se va a volcar todo el tráfico PPPoE de los clientes de ese nodo. Y sobre él ponemos el ¿qué? La interfaz VPLS que hemos creado para ello, la interfaz física que conecta con los paneles y automáticamente los clientes que se conecten a los paneles Wi-Fi funcionan. Y la prueba la tenemos aquí. ¿Conocéis la herramienta PPPoE Scan? Es una utilidad de MikroTik bastante útil para comprobar si el servidor PPPoE que está en el dominio de broadcast funciona o no funciona. Pues haciendo un escaneo sobre el bridge que hemos creado, vemos que aparece el concentrador de la cabecera principal sin haber creado ningún PPPoE en esta cabecera. ¿De acuerdo? Pero esto tiene más ventajas. No tiene solo eso. Es que podemos asegurar que con 38 líneas de configuración en las cuales incluimos la parte de SNMP para monitorización, haberle cambiado el identity al router para que tenga un nombre propio, configurar el protocolo NTP para tenerlo en hora y haber creado las VLANs para gestión local de los paneles, con todo eso tenemos alta disponibilidad multicamino. Nos permite aplicar ingeniería de tráfico y podemos ofrecer las VPN de capa 2 y capa 3 que tanto hemos hablado de ella en los minutos anteriores. Si esto hubiese que replicarlo en una red normal totalmente descentralizada, el inconveniente que tenemos es que son líneas, líneas y líneas. Además de que la tabla de rutas crece de una forma brutal. ¿De acuerdo? Y si nos vamos al otro extremo, a la cabecera, vemos que hay 5 líneas totalmente iguales. Hemos ocultado el nombre porque, como comentaba, es una red que tiene funcionamiento. Tiene 5 nodos MPLS remotos sobre los cuales se han montado 5 interfaces independientes entre sí y a su vez por MPLS, y generamos los 5 servidores totalmente independientes. Eso quiere decir que si hay una denegación de servicio en uno de ellos, los otros no se enteran. ¿De acuerdo? En este punto, en este concentrador, es donde aplicaremos todas las reglas de firewall, calidad de servicio, definiremos las pilas de IP, etc, etc, etc. ¿Y con qué objetivo? Pues con el siguiente. El ser muy buenos técnicamente es importante, porque tenemos que saber cómo funciona nuestra red, que es lo que tenemos. Pero ser capaz de organizar, gestionar, centralizar y reducir nuestro coste operativo, nuestro tiempo de dedicarnos a la red, es tan importante o más que la parte técnica. Pues el tenerlo todo centralizado nos permite ahorrar todo ese tiempo en configuración y de diagnóstico cuando aparecen los problemas, puesto que ninguna parte de cliente de las remotas tienen información IP mirando al cliente. Y todo eso se simplifica
y está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, llegado a este punto, podemos decir que Dani, que es un operador real, al cual hemos cambiado el nombre, y que a lo mejor no es uno, sino que son muchos, porque damos soporte a muchas empresas, se han convertido como operador local en el operador de referencia de la población en la que se encuentran. Y esto no es poca cosa, porque muchos de ellos cuentan con competencias de los grandes, pero también con competencias de otros operadores locales. Y si nos diferenciamos por coste, lo que estamos es dejando de ganar dinero, y lo que se trata es de ganarlo. Entonces, hay que crear infraestructuras sólidas, robustas, que nos permitan ofrecer cosas diferentes y que nos permitan recuperar dinero. Y Dani, ante esta situación, lo que ha conseguido es tener una gestión centralizada tanto de los abonados como de las políticas de seguridad. Ha llevado a cabo una integración entre las redes wireless y de fibra óptica. Y esto es verdad, pero hasta tal punto que en situaciones de emergencia estamos moviendo por el VPLS de la parte inalámbrica tráfico de la red de fibra. Algo que no es habitual, pero que cuando falla automáticamente converge por el otro extremo y le permite garantizar disponibilidad de servicio a sus clientes. Está ofreciendo servicios de interconexión profesionalizados para empresas. Le está ofreciendo VPN, que ya no vale con comprar un equipo en la tienda de informática o en los proveedores habituales, que alguno está sentado aquí delante, y que lo monten ellos. No, vamos a comprar nosotros los equipos y se los vamos a poner nosotros. Vamos a llamar a Landatel, por ejemplo, y le vamos a decir, dame tal equipo y tal equipo porque le voy a ofrecer un servicio gestionado a mis clientes de empresa. Y eso se paga. Y si la conexión a internet eran 20 euros, posiblemente por la VPN gestionada estén dispuestos a pagar más. Y eso es importante. Hemos dicho antes que la evolución del MPLS en MikroTik no está hasta tal punto que permite priorizar en capa 2. Pero con los nodos MPLS, con los nodos remotos, en los cuales hemos creado un bridge, se puede hacer una cosa muy importante, y es aplicar calidad de servicio en el nodo gracias al firewall de MikroTik. Y eso también se nota y se agradece, porque la telefonía, cuando va por radio, vamos a intentar que no se entrecorte. Y por último, Dani tiene toda su red totalmente bajo control. Cosa que al principio, cuando empezó con el bridge simple, todo eso no lo tenía. Y lo ha conseguido gracias a ir evolucionando la red y utilizar todos los protocolos, o gran parte de protocolos y de servicios que ofrece MikroTik, lo cual es una herramienta fundamental para mantener nuestras redes en el día a día. ¿Alguna duda? Pues con esto terminamos. Por cierto, comentaba que hace 500 años en Madrigalejo ocurrió algo importante, es verdad. Allí murió Fernando el Católico y firmó su último testamento, en el cual cambió la herencia de todo lo que había firmado anteriormente y unió las dos Castillas. A partir de ahí cambió lo que conocemos ahora mismo como España.